que hemos vivido en las últimas semanas, detrás de esta polaridad política alrededor de la defensa del Estado de Derecho y todos estos asuntos, ha surgido un intenso debate cultural, un intenso debate ideológico. Ahí está la argumentación sobre los pueblos originarios, que pretende justificar una república del sur, una república aymara, pero también en los medios de comunicación ha surgido el debate sobre una supuesta bandera de los pueblos prehispánicos, una supuesta bandera antes del virreinato del Perú o de la llegada de los españoles, la famosa huipala. Este es un tema de fondo para el futuro de la peruanidad, del Perú, porque de alguna manera tiene que ver con la simbología nacional, con los símbolos que una sociedad construye para construirse como proyecto republicano, como proyecto nacional, como proyecto de sociedad, como quiera llamárselo. Y a nuestro entender, el Perú tiene una bandera que nos ha acompañado a lo largo de más de 2 siglos de experiencia republicana, una bandera que expresa un profundo mestizaje, un profundo proceso de inclusión de todos los peruanos, de todos los colores. Es una bandera que no solamente nos ha acompañado en guerras, sino que nos ha acompañado en este proceso de migración, muy pocas veces visto en un país de América del Sur, de una especie de migración interna, en que los Andes bajó a la costa, pobló la costa y convirtió a Lima en una de las ciudades andinas más grandes del Perú. Bueno, tenemos que hablar de este tema y el día de hoy hemos convocado a José Gálvez Kruger. Él es historiador, filósofo, es miembro de la Sociedad Peruana de Historia, es un docente universitario especializado en emblemática barroca, en simbología barroca, y es un estudioso riguroso de la simbología que se ha venido construyendo en el Perú y de las aproximaciones simbólicas que se puede establecer con respecto a los pueblos prehispánicos. Buenas tardes, señor Gálvez, gracias por la conversación. Buenas tardes, mi querido amigo. Una precisión, mi especialización es en la emblemática de la simbología barroca, ¿no? De acuerdo. Vale la precisión. Ahora, digamos, ya yo he desarrollado una pequeña introducción. Doctor Gálvez, me gustaría preguntarle, durante la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, ¿hubo una bandera, una idea de bandera como sostienen algunos y señalan que sería la huipala? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, el asunto de una pretendida bandera prehispánica e incaica ha pasado de ser un asunto baladí a ser un tema que ha ocupado durante días la atención de las redes sociales, pero con una intención subalterna: establecer como verdad histórica un embuste contemporáneo, ¿no? Respondiendo a su pregunta, el concepto de bandera y la bandera como tal no existió en el mundo andino. La Enciclopedia Británica dice que las referencias ciertas más antiguas acerca de las banderas se encuentran en el Asia, concretamente en la China y en la India, hacia el siglo VII a.C. Y en el caso de China, dice que fueron establecidas en la dinastía Shu. Respecto de la segunda parte de su pregunta, tengo que decir que no, porque no conocemos los códigos en los que se sustentan los pretendidos simbolismos que se invocan, ¿no? Y no los podemos entender porque no conocemos los códigos. Este tema sale del ámbito de la historia para entrar en el ámbito de la arqueología. El historiador trabaja con fuentes y pruebas, pero el arqueólogo, tal como ocurre en nuestras sociedades ágrafas, especula a partir de ellas. O sea que respecto de esta primera pregunta, si existió una bandera prehispánica que identificara a las poblaciones andinas, tenemos que decir que no. Y respecto a la huipala, si sabemos concretamente qué significaba este símbolo, no podemos decirlo a ciencia cierta. Ahora, en la arqueología, digamos, ¿cuáles son los intentos de quienes hablan de que hubo una bandera, la huipala, de establecer un nexo con las investigaciones básicamente arqueológicas, ¿no? Se menciona mucho Queros, cosas de ese tipo, pero de la época virreinal, ¿qué nos puede decir al respecto?
Es que mire, se quiere abusar de la historia, ¿no? Para, con fines subalternos, como ya he dicho, pero con una intención ideológica, una intención política. Ahora, respecto de la Huifala, se habla mucho, usted va a leer mucho que está relacionada con la manera de componer los espacios o de entender los espacios en el virreinato, las partes superiores y las inferiores, las alternas y subalternas, pero mire usted, la Huifala con su forma escalonada, que ciertamente es lo que parece ser, se agrega a la lista como forma, ¿no? A la lista de formas universales que encontramos en todas las civilizaciones, desde las culturas superiores hasta las culturas inferiores. Formas tales como la espiral, la cruz, la svástica, la zoobástica, el símbolo del infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Los trazados de formas geométricas de los cerámicos y tejidos prehispánicos requieren una explicación e interpretación que corresponde a los arqueólogos. Cosa distinta ocurre con la forma ajedrezada de los pendones de los queros y pinturas virreinales, conmemorativas y alegóricas del virreinato, entre ellas la de los santos arcángeles arcabuceros, que deben interpretarse a partir de la vexilología, o sea, el estudio de las banderas, la emblemática y la heráldica del medioevo y del barroco. Y es en el ámbito de la iconografía de la cultura barroca, formadora de la conciencia criolla y del alma nacional, que se ha pretendido insertar esta mentira histórica,